Hola, gente bonita, bienvenidos una vez más a su espacio. Y vamos al grano, hoy vamos a contestar preguntas. ¿Por qué escoger la palabra feminismo para un movimiento que busca la igualdad? ¿Qué busca el feminismo? ¿Por qué los hombres no pueden ser feministas? ¿Cómo se apoya el movimiento siendo hombre? ¿Por qué odian a los hombres? ¿Qué más hay en la agenda del feminismo, más allá del proaborto? No tengo nada en contra, pero me choca que recurran al vandalismo. ¿Por qué destruyen cosas? ¿Se puede considerar moda? Oh, se viene lo bueno. Hoy vamos a tener conversaciones interesantes. Los comentarios van a estar en fuego seguramente. Y tenemos una invitada súper especial, una de mis mejores amigas. Hola, yo soy Andrea Rojas. Soy estudiante del doctorado en estudios críticos de género. ¡Éale! Bienvenidos a Tecita de Calzón, Su amarro auditivo donde les traemos los mejores chismes del ayer y hoy. analizados y deglutidos por su servilleta Gloria del Mar, que me considero feminista, pero llevo solo 2 años más o menos leyendo como... pues feminismo un poco más académico. Yo, Ita Lupe Valenzuela, donde me considero feminista porque es lo que me parece lógico, pero no lo entiendo. Y Roja, a mí nadie me preguntó, mi mamá ya era feminista y pues me tocó nacer ahí. ¡Eso, mamona! Ya me lo latinaste casi al apodarme feminazi, pero un detalle te falló. Quien camina por las calles con miedo soy yo. Existen muchísimas autoras, corrientes y perspectivas. Esto simplemente es una aproximación, no pretende ser la única ni la más certera. Pero intentamos disipar las dudas generales del feminismo con, pues, especialistas en el tema. Y de todos modos, siempre es bueno explorar distintos lugares, ¿no? Entonces, por eso les dejo aquí en el link lo que siempre quisiste saber sobre el feminismo, pero nadie te pasó el PDF. Muchísimas gracias, Fresa Tánica. También le queremos agradecer mucho a nuestra investigadora, Laura, a.k.a. Puerquito de Guinea. También queremos agradecerle a nuestra colega del estado de Zacatecas, la activista feminista Nagui Hinojosa, que también pues ella estuvo revisando el material que estamos presentando. Yo les voy a estar hablando como si fuera el pópulo. La verdad es que de las tres, yo la verdad es que nunca he leído nada, absolutamente nada del feminismo. Me considero feminista porque me parece lo más lógico ser feminista. Sin embargo, no lo entiendo. Y pues estas son las preguntas que se me han ido viniendo del feminismo, no solo a mí, sino a un montón del pópulo. ¿Por qué escoger la palabra de feminismo para un movimiento que busca la igualdad? Porque, redoble de tambores, el feminismo no busca la igualdad. Los Ramiros ahí en su casa así de ¿cómo que no busca la igualdad? Primero que nada, realmente no somos iguales. O sea, ni siquiera 2 gemelos idénticos son iguales, ¿no? Todos tuvimos esos compañeros gemelos en la escuela que tenían como el mismo nombre, los vestían igual, estaban en el mismo salón, a huevo los metían a fútbol y de repente así daba la casualidad de que en realidad uno de los dos le cagaba el fútbol, güey. Y al final son 2 personas absolutamente distintas. Entonces, buscar igualdad sin considerar el contexto es lo que es erróneo. Sin considerar nuestras desigualdades. Hay una frase muy poderosa de Audre Lorde que dice: no son nuestras diferencias las que nos dividen, es nuestra incapacidad para reconocer, aceptar y celebrar esas diferencias. Mucho la sociedad hemos relacionado el no ser iguales como algo negativo, cuando en realidad no lo es, porque sí somos diferentes, tenemos necesidades diferentes. Un niño tiene necesidades diferentes a un adulto. Estoy de acuerdo. Entonces, ¿el feminismo ha buscado o no ha buscado la igualdad nunca? Ciertamente muchísimas feministas, cuando describen el movimiento, sí utilizan esta palabra. Sí dicen, nosotros buscamos la igualdad. Okay. Emma Sucede. Watson busca la igualdad. Sí, exacto. Claro. No, y está bien, o sea, el utilizar una palabra en el diálogo, al final de cuentas dices, claro, pues sí hay una búsqueda de cierto nivel de igualdad, ¿no? O sea, la confusión viene justamente desde las primeras olas, ¿no? Así como las sufragistas buscaban igualdad de derechos. ¿Qué? ¿Sufragistas? Las sufragistas fueron las primeras feministas como en buscar un cambio en la estructura política. Sufragio efectivo, no reelección. Buscaban el voto. Sí. Ellas. Francisco Madero, algo nos dejaste. Paps. Ok, entonces, sufragistas son las que buscaron el voto. Las que buscaban el derecho al voto de las mujeres y con esto el reconocimiento como ciudadanas. Fueron la primera ola. La primera ola de feminismo fueron las sufragistas inglesas y luego las norteamericanas gringas. A partir de que empezamos a dividirnos como civilizaciones, o sea, como sociedades democráticas, es a partir del voto que uno se vuelve ciudadano. ¡Ey, qué pedo, papá gobierno, aquí estoy yo quiero votar por tal, yo quiero que tal sea mi representante! No votar significaba que no estabas en ningún padrón electoral, o sea, tenías tu acta de nacimiento y actas de matrimonio y hasta ahí. Pero somos el 50% de la población. Exacto. Y las mujeres pero, no eran consideradas ciudadanos. Muchas de nuestras abuelas fueron las primeras en votar. Mi abuela México. fue de las primeras en votar. Exacto. Me acuerdo que me comentó esas veces
así, yo me acuerdo cuando nos dieron chance. Y yo, nos dieron chance. O sea, ¿cómo? Entonces, estas sufragistas buscaban igualdad de derechos, pero ni siquiera en todos. Y no de todas las mujeres, que también es una de las cosas más fuertes. O sea, porque al final de cuentas las mujeres sufragistas fue un movimiento de mujeres blancas, occidentales, de primer mundo, privilegiadas, con dinero, que tenían seguramente nanas de afrodescendencia cuidando a sus niños. Y de hecho, justamente no involucraban a las mujeres racializadas. O sea, las mujeres afrodescendientes tardaron 40 años más en poder votar. Eso es gigante, güey. Todo esto empieza con la ideal de voto. Pero buscamos la igualdad hasta ese momento. Igualdad de derechos. Ajá. Ok. Y de hecho, la agenda cambió hace más de 50 años. Desde la segunda ola del feminismo, el feminismo está diciendo, no es cierto, no estamos buscando igualdad, porque las feministas se dieron cuenta de que no todo se iba a arreglar simplemente metiéndonos en un sistema ya existente, ¿no? Había que cuestionar el sistema. Claro. Había que preguntarse, oye, ¿por qué el sistema es como es? Entonces, ¿qué busca el feminismo? Exactamente. Vamos Esa para allá. es la pregunta, Es la pregunta. Italupe Valenzuela. Está bien complicada de explicar, pero quiero hacer una analogía. Espero que no se pierdan, entonces vamos todos juntos. Ok. Agarraditos de la mano. ¿Tú sabes por qué te gusta quien te gusta? ¿Tú sabes por qué alguien te parece atractivo físicamente? Porque se parece a mi mamá. O sea, sí es incómodo, Traumas de yo la lo sé, infancia. pero pues sí, traumas, ¿no? O sea, supongo Ajá. que patrones, cosas Sí, aprendidas, un montón de exacto. osmosis social. Ajá, a lo largo de la historia, el concepto de belleza ha cambiado bien cañón. Depende de dónde estés, en qué cultura estás, en el tiempo, ¿no? Entonces nos damos cuenta que neta ha sido súper diferente. Y por eso es más fácil que entendamos que nuestro concepto de belleza es algo aprendido, es algo heredado, es algo transmitido. Eso me da todo el sentido del mundo. Ajá. Los Entonces, ideales de belleza de ahorita ni siquiera son los mismos de los 80s. O sea, van cambiando. y no son los mismos aquí que en el norte del país. ¿Cierto? Pues podemos aceptar que hubo una socialización. Y dentro de todo esto hay muchísimas raíces rastreables en sistemas de opresión. Y nos damos cuenta que en el concepto de belleza hay colonialismo, hay racismo, hay privilegios. Entonces tienes completa libertad de elegir si alguien te parece atractivo. Pues tengo completa libertad de elegir en mi contexto. Ajá, estás atrapada en tu contexto. Usualmente no decides, solo es. Ya, sí me da sentido eso. Ajá, y esto pasa en la mayoría de nuestras decisiones, en nuestra manera de relacionarnos, en nuestra manera de socializar, en nuestra manera de expresarnos, ¿no? Está muy cañón porque creemos que todos nuestros juicios y elecciones obedecen a nuestra completa libertad. Decimos, no, pues yo soy libre de elegir lo que elijo, ¿no? Es como si tú dijeras, ay, ese vato está guapo, y que alguien te diga, qué pendeja estás, es así como, oye, pues yo creo que está guapo, ¿qué te importa, pinche vieja chismosa, no? A mí me han juzgado porque me gustan los feos. O Bueno, sea, es que sí. hay niveles. Ay, reina. Ya sea mejor me callo. Pero sí. Muchas perspectivas que tenemos Ajá. las traemos instaladas, las traemos normalizadas y muchas las ejecutamos en piloto automático, como el hecho de, me gusta esa persona. Ni siquiera es como que existe todo un proceso activo de pensamiento, es como, atrás, me gustó, atrás, llega a ti, ¡puf! El sablazo del golpe de, güey, me gustó. Sablazo. Ajá. Sí, no, es así como de, no mames, me gustó. ¿Por qué me gustó? No, ajá. ¿Será porque tiene rasgos eurocentristas? Pues nada, solo te lo quieres dar y ya. Ajá, y aunque lo cuestionemos, es muy difícil de construirlo, ¿no? O sea, tú podrías decir, ¿por qué no me gustó? Voy a hacer que me guste. No, eso es súper difícil, ¿no? Claro, que Iker, Santiago o Diego sean los que te gusten y no Juan, Pedro o José. Ajá, estamos de acuerdo. Puedes decir, estoy en contra del racismo y del clasismo, pero aún así tus gustos son eurocentristas, ¿no? Y sucede. Eso también sucede con los roles de género. Desde cómo han socializado ciertas cosas que debería ser un hombre y que debería ser una mujer. Ok, como que el hombre no puede llorar. Ajá. O que la mujer es súper sensible. O que la mujer tiene que ser madre y casarse. Que somos súper románticas y así nos desvivimos por el amor y lo único que queremos es una pareja que nos salve. Podemos querer eso, está bien. O sea, no estamos diciendo, oye, tú persona que estás ahí, si quieres el amor romántico está mal. No, la cosa es que, sí queremos eso, pero ¿por qué? ¿De dónde viene? O sea, Ajá. está bien entender de dónde viene entonces Ajá. el por qué quiero mi amor romántico eurocentrista. Y también ¿por qué estoy dejando que mi marido me golpee? Ahí vienen de la misma cuestionamiento. Por supuesto. Exactamente. Eso es el Exactamente. feminismo, entonces, el cuestionamiento. Ajá, el Cuestionarnos, inicial. preguntarnos Ajá. todo esto que pensamos que es súper natural, así es como... Que así es de, intrínseco claro, en nosotros. que es intrínseco en nosotros. Yo claro que me quiero enamorar, claro que quiero que John Johnson venga a salvarme y me ponga una casa. Y es como, o sea, sí, pero ¿por qué? ¿Pero de dónde viene? John Realmente Johnson. es algo que a mí me nace así súper naturalmente, así como la menstruación, o en
realidad es algo que he ido aprendiendo porque crecí viendo telegringa. Claro. Ay, Entonces, el maldito. feminismo propone que se generen estos diálogos para cuestionar conceptos que estaban así como inamovibles. Antes eran conceptos completamente estáticos, ¿no? Y en general, el feminismo propone que se cuestione todo el status quo y que volteemos a revisarlos y digamos, bueno, ¿por qué? ¿Por qué es así? Entonces, empezamos a cuestionarnos conceptos desde maternidad, de amor, ¿por qué amamos como amamos? Pedagogía, cuestionamos ecología incluso, capitalismo, estándares de belleza, nuestro placer sexual. Órale. ¿Por qué vemos a otras mujeres como rivales? Eso es súper común. ¿Por qué todo esto que pensamos que así es? Ajá. ¿Por qué lo estamos pensando de esta manera? Y lo analizamos con sus relaciones de poder. Y lo analizamos desde una perspectiva femenina. Entonces, entender que cada experiencia sí es diferente del torno del punto de vista femenino y masculino. Sí, Sí. sí, Y hay el una estudio diferencia. de eso y lo que nos deja detrás es el feminismo. Claro. Ok. Claro que no todas las mujeres tienen el mismo contexto, ¿no? No es la misma experiencia la que tengo yo de una mujer en el sur del país, de una mujer con afrodescendencia, de una mujer indígena. Todas tenemos, pues, una vida completamente distinta, ¿no? Creo que ya entendí entonces un poco Ajá. más de la agenda del feminismo. Ajá. Y la agenda del feminismo puede cambiar dependiendo de la agenda de la femenina, ¿cierto? El individuo. Claro. Es bien loco porque muchísimos de estos temas se consideraban personales y privados. Y era así como de, oye, no vas a hablar eso con las demás mujeres, háblalo en tu casa con tu esposo, ¿no? Nuestras vivencias que antes considerábamos personales, en realidad eran problemas sistémicos. Porque antes, por ejemplo, una mujer la golpeaban y decía, es que me golpea a mi esposo porque algo hice mal. El feminismo es darse cuenta de, espera, me golpean, habrá algo que sea un problema colectivo, algo que sea un problema de la comunidad en general. Entonces, 50% de la población no podía hablar de lo que le sucedía. Volteamos a ver a la historia, prácticamente todos nuestros antecedentes de pensadores en todos los temas eran hombres, incluyendo la ginecología, que es una experiencia como femenina, y solo los hombres eran los que hablaban de la ginecología y del cuerpo de la mujer y de la maternidad y todo lo que le inmiscuía a las mujeres y todos los discursos políticos, filosóficos, morales, culturales, educativos, sociológicos, todos habían sido formulados desde una perspectiva androcentrista, o sea, directamente desde el varón. El paso de la vida de los humanos estaba descrito por y para hombres. Políticos, ¿Pero qué tiene de filosóficos. malo que sean hombres? Si construyes conocimiento solamente desde una parte de la población, quieras o no, va a estar limitado por la manera en la que esa parte de la población se desarrolla. Ajá. Si no escuchas la otra mitad de las voces, es otra mitad de cómo se está entendiendo el mundo, la Completo. filosofía, el pensamiento. Muchísimo de lo que ha sucedido no se ha podido explorar ni se ha podido contar. Estás borrando la manera en la que está pensando el otro 50% de la población. No significa que las mujeres no hayamos generado pensamiento, que no hubiera pensadoras, ¿no? Significa que hubo un proceso activo de borrado por parte de los hombres en cuanto a la historia de las mujeres. Activamente silenciaban a las mujeres. Activamente decían, no, tú regrésate a tu cocina. Ese libro no se lee, se quema. O sea, el movimiento del feminismo lo que está buscando no solo es el ponerle un micrófono, sino el micrófono que debió de haber estado desde hace todo ese tiempo. Exacto. Entonces, voltear a ver todo lo que ya se Ajá. generó, pero a través del espejo del feminismo. Y claro, Desde una mirada femenina. ajá, desde una mirada femenina. Entonces, esta mamada en la que yo te voy a decir, ay, Mar, es el pasado, o sea, ya puedes votar, deja de hacer la del mamada, güey. O sea, esta idea de que ya quedó en el pasado hace Ajá. 200 años, supéralo, es una Ajá. mamada. Quien pregunta eso es, ¿estás diciendo que el pasado no nos conforma? ¿Que no hemos heredado discursos y pensares y sentires? Eso O sea, es lo que ya fueron 200 años desde la independencia y aún así seguimos teniendo una belleza eurocentrista y aún así sigue habiendo una estrecha relación entre color de piel y riqueza. El pasado moldeó nuestros caminos del presente. O sea, nosotros caminamos por veredas que ya estaban zanjadas. O sea, ¿me vas a decir que entonces las Adelitas son feministas de su época? No sé si las podríamos llamar feministas porque sería ponerle una etiqueta contemporánea Ujú. a mujeres del pasado que posiblemente todavía no existía ese diálogo, pero podríamos decir que tenían actitudes o acciones que hoy en día nosotras leemos como feministas. Todo las ciencias sociales y toda la investigación y todo lo que hicieron los hombres se decantó en leyes y normas sociales y jurídicas, ¿no? Y que tenían, bueno, trazos en una relación de poder no equitativa, ¿no? Entre el hombre, pues, más arriba de la mujer. Entonces, sí vivimos bajo la ley del hombre. Esto es a lo que llamaríamos patriarcado. En muy Grosso extenso modo. término. Básicamente, el patriarcado no es una palabra que venga con un juicio moral inherente. O sea, no es como que digamos patriarcado, malo.
No. O sea, patriarcado hace una mención a lo que previamente ya dijimos. A este mundo en donde han hablado los hombres, lo que ha decantado en leyes, en donde la opinión femenina y la perspectiva femenina y las necesidades femeninas no han sido escuchadas. Eso es el patriarcado. En un grosso modo, de hecho, originalmente queríamos hacer este video una explicación del patriarcado, pero como hay muchas autoras y como hay mucho que decir, ¿no? Pues está complejo, pero sí. Llegará. Después de miles y miles y miles y miles y miles de años de perspectivas completamente masculinas, las mujeres solo llevamos 100 años empezando a participar de manera más activa como pensadoras. Hay acciones feministas que van así desde la Revolución Francesa, pero así como episodios. O sea, activamente ya así como de publicamos libros, estamos ahí en activo, nos escuchan, hablamos, hacemos ruido. En realidad es muy reciente en la historia de la humanidad. Ajá. O sea, 100, 150 años de que estamos ahí hablando. Y entonces llega Simone de Beauvoir, que fue básicamente la primera mujer que hizo todo un debraye filosófico desde una perspectiva enteramente femenina. Desde, a ver, ¿cómo lo vivo yo? Y dijo, espera un momento, nuestra vida es distinta, ¿no? Para ella fue como el, y empezó a escribir de eso así como, la vida desde mi perspectiva no es como la de mi marido, güey. Y se echó 700 hojas del segundo sexo. Y eso ahorita llevó lejos. Y eso está bien loco porque ahorita es como, claro que es diferente. Pero en ese momento pues era como de, güey, no importa si es diferente, tú no hablas. Shut up. Entonces pues empezaron a ver como cada vez más textos explorando la filosofía, la sociología, la antropología, todos los temas sociales desde una perspectiva completamente femenina. Pero pues estamos hablando de textos académicos. O sea, está muy cuajado, es muy complicado, o sea, leerlo así es así como de... Entonces, pues el feminismo no pretende que las personas leamos todo eso, no porque la neta, o sea, porque estaríamos leyendo a Judith Butler si podemos leer a Harry Potter, al chile, güey. ¿Quién tiene tiempo para leer las 700 hojas del segundo sexo? O sea, exigir eso es aburrido y además es incluso clasista. Pero lo interesante es que toda esta información teorizada sí logra decantar, sí va hacia abajo y sí logra, pues, decantar en la práctica, en las conversaciones que tenemos otras mujeres, en cuestionamientos cotidianos, se esparcen a través de la palabra, ¿no? De mujer a mujer. Aquí es cuando llega este eslogan feminista que se llama lo personal es político. Habla de justamente la vinculación entre el análisis teórico, toda esa información, y la práctica. Es justamente lo que estábamos diciendo, que es darse cuenta de que los problemas personales son en realidad sistémicos. Aproximadamente como en los años 60, 70, con la segunda ola de feminismo en Estados Unidos. Contextualizado. O sea, en Latinoamérica, ¿quién sabe? En Latinoamérica, ¿quién sabe qué chingo estaba pasando? Pero sí, en Latinoamérica empezó a pasar un poco después. O sea, en esta segunda ola de feminismo aparecen estas figuras mágicas llamadas círculos de mujeres, en donde mujeres... Nuevamente, la verdad, la mayoría privilegiadas, de clase alta, que tienen acceso a educación y que justamente al ir a la universidad empiezan a cuestionarse todo tipo de cosas, de repente empiezan a tener conversaciones en círculos de mujeres, es así como de, oye, pues a mí me pasa esto en la casa, ¿no? No, pues es que a mí también me pasa, no, pues es que a mí me golpea mi marido, no, pues es que a mí también me golpea mi marido. De repente se dan cuenta de que estos problemas que parecerían personales, privados, y que por lo tanto tal vez solo me pasa a mí, ¿no? Cuando esas cosas no se hablan, pues tú piensas que esa es tu realidad y ya no la tienes por qué compartir con alguien más. Claro. Y de repente te das cuenta de que esa historia se replica en un montón de otras mujeres que además no tienen relación necesariamente contigo, que no es tu amiga, no es tu vecina, tal vez puede ser otra mujer que vive en otra colonia. Y es así como de, pues es que esto es sistémico. O sea, 70 años después de que el movimiento empezó en Estados Unidos, nosotras nos sentamos por primera vez y platicamos y decimos... Oye, ¿tú has vivido un abuso? Oh, sí, yo lo he vivido. Sí. Ok, empezó en los 60, pero eso no quiere decir que en ese momento ya fuera mainstream y que esto fuera un diálogo de todas las mujeres, ¿no? Que sí es el concepto de feminismo el que mucho te empuja a tener estas conversaciones. Entonces, ahora pues ha habido un boom con todas las redes sociales, con todo esto empieza a haber una conversación mucho más cotidiana sobre el feminismo entre las mujeres. Cuando yo estaba adolescente, la verdad, no existía todavía mucho esto. Y prueba de eso es que realmente yo nunca hablé con amigas de cosas que ahorita ya es así como de, güey. Sí. Por ejemplo, yo nunca llegué con una amiga y le dije, oye, ¿tú has tenido un problema de abuso sexual? Porque yo sí. Entonces fue hasta que
muchísimo tiempo después, en el que yo estaba como más inmiscuida en el feminismo, que un día empecé a hablar con mis amigas de esto y me di cuenta que todos habíamos sufrido cosas así. Todas, además, sí, sí. Todas, güey. o sea, aquí las tres hemos sufrido problemas de violencia sexual. Esto es lo que vuelve como bien difícil la conversación, así como de, pero eso está en el pasado, eso ya se sabía, claro, porque como la segunda ola fue en los 60, 70, pues esto ya se sabía, pero claro que no, es un proceso que se sigue, o sea, que se sigue nutriendo año con año, década con década, y justamente cuando hay como estos booms feministas, se vuelven a abrir las conversaciones, pero no son conversaciones naturales, no es así como de que en un momento en los 70 unas gringas se juntaron a hablar de sus problemas personales y ya eso hizo que todas las mujeres en todo el mundo ya tuviéramos estas conversaciones así súper naturales. Si en 10 o 12 años nosotras cambiamos nuestra manera de platicar la narrativa, güey. O sea, si las tres aprendimos a narrar como se debe, güey, a nombrar, güey. Ok, entonces todo esto del poder tener esta representativa, este espacio seguro entre mujeres, es feminismo. Absolutamente. Y no quiere decir que todas las mujeres que hablan de problemas de violencia sexual han tenido contacto directo con el feminismo, pero ciertamente el cuestionarse eso y compartirlo con otras mujeres es un acto feminista, independientemente de que tú quieras o no ponerle la etiqueta. Se van nutriendo poco a poco estas conversaciones, ¿no? O sea, lo que en algún momento fue un choro infumable, 700 hojas o unos textos que ni yo termino de entender, también van llegando, y a la inversa, porque al final de cuentas la academia también se nutre de lo que pasa en las calles y que le diga lo contrario te está mintiendo. Y a pesar de que no te des cuenta de que toda esa información llegó y se cantó por feministas, pues está llegando a ti en un día a día, ¿no? Por eso se me hace bien raro que digan, el feminismo es una pendejada. ¿Qué parte es una pendejada? La parte de mujeres filosofando y cuestionando, la parte de mujeres cuestionando historia, economía, haciendo aportaciones, la parte en donde estamos intentando desenterrar nuestro pasado borrado. La parte de mujeres, yo creo cuestionando, que es exacto. Ay, yo de populo, ya aquí. No, a ver. Se sabe. Empecé. Mucho del feminismo es ejecutado como un acto activista, ¿no? Como ir a demostraciones, como buscar leyes y todo esto, que es justamente el feminismo al que la gente suele pensar cuando lo invalida. Dice, esas mujeres que van a marchas. La mayoría del impacto del movimiento sucede justamente cuando existen estos diálogos intrapersonales e interpersonales y se llevan a la acción. Entonces, ¿es necesaria la etiqueta del feminismo para esta búsqueda de equidad entre hombres y mujeres? No, en un sentido muy amplio, realmente no. Pero si no integras el concepto de feminismo por prejuicios, pues básicamente estás rechazando la mayor fuente de análisis que existe sobre el tema y sería así como de, pues, ¿qué te digo? No. Hay que mencionar, de hecho, que no todas las mujeres que luchan se nombran feministas y algunas es justamente porque no se sienten identificadas con todo este pasado feminista que es privilegiado, colonial, de mujeres blancas, con privilegios, lo cual también es válido. Pero ahorita pues no nos estamos refiriendo a esas feministas, sino a las que dicen tajantemente de yo no soy feminista. Entonces, por eso hay que preguntarnos primero, ¿a qué se refieren las mujeres que hacen hincapié en que no son feministas, ¿no? ¿A qué se refieren exactamente? ¿A que no marchan? Pues realmente no necesitas marchar. Yo no había marchado hasta el año pasado con Mar. Mucha gente me pone ansiosa, entonces no voy. Pero inclusive, o sea, si hubieras decidido no marchar o este año decides no marchar, eso no te quita puntos como feminista. Ajá. Okay. O sea, es una de muchas acciones políticas que puedes hacer. Al entender que muchos de los problemas personales son en realidad problemas colectivos femeninos y compartir esa conversación, estás ejerciendo una actividad feminista. Ay, sí, qué rica se siente. Cuando te sabes no sola dentro de ese abuso de poder, cuando te sabes no sola dentro de este mundo, güey. No están solas, sí, hermanas. Sí entiendo eso. Ajá, eso sí entonces, lo puedo entender. Si no te gusta la etiqueta identitaria, se entiende, neta, no hay pedo, pero solo que tienes que saber que bajo esa palabra, bajo ese cajoncito lingüístico, existe un montón de camino recorrido que se asemeja mucho al tuyo. Como dijo Virgin Despentes, aunque a las chicas no les interesa el feminismo ha revolucionado su vida. Okay, pero esto de estar pinches teniendo que argumentar qué soy o qué no soy ante alguien, siento que es más fácil no decir que soy feminista para no contribuir dentro. No sé si es que está sentido. bien, porque hacemos mucho más con nuestras acciones que con nombramientos. O sea, no necesito que ninguna de ustedes me ponga mi berrete de feminista. No necesitas que ninguna otra mujer te valide para que tú tengas tu proceso de construcción y de cuestionamiento. Y tampoco un vato. Nah, ¡Menos! ¡Súper menos! Okay. Lo que sí es que, como dice Roja, hay que preguntarnos por qué no nos gusta esa etiqueta.
qué es lo que nos hace ruido. Y también entender que muchísimo del antifeminismo es una expresión directa de la misoginia. Es una defensa política del rechazo de la mujer. O sea, muchísimos hombres están escondiendo todo ese rechazo de mujer en el concepto de no, yo tengo una razón objetiva de por qué no me gustan las mujeres. Se llama antifeminismo, porque ellas vandalizan. Neta, ¿y el argumento principal es la vandalización? Es que cuántas Yo veces... vandaleo todo. O sea, yo vandaleo sin pinche ser feminista, güey. A lo que veo es que hay un montón de Oxímena, hombres que están diciendo cosas súper misóginas, que están yendo con sus pensamientos antiguos y lo están escondiendo desde una etiqueta de crítica objetiva por el feminismo. El feminismo. Es así como, no, yo no soy misógino, solo estoy cuestionando, yo estoy criticando. Es como, ¿realmente no estás siendo misógino, José Manuel? Ajá. ¿Por qué odiamos a los hombres? Digo, ¿por qué odian a los hombres ustedes, feministas? Sí, acusan a que muchas de las feministas son misándricas. A lo que yo les preguntaría, a ver, ¿por qué los hombres odian a las mujeres? ¿Verdad? Es que no todos. Entonces, ¿no todas odiamos a los hombres? No es un acto político del feminismo odiar a los hombres. Nunca lo ha sido. ¿Qué es la misandría, dama G? La misandría es la acusación de que los varones son convertidos en chivos expiatorios de todos los males y las mujeres son las víctimas oficiales responsables de todo lo bueno. Eso básicamente sería cómo se usa la misandría, ¿no? Porque misandría en teoría sería como odio al hombre, pero como es usado en las redes es eso, así como de ¿por qué yo soy el malo de la historia? Ya no entendí por qué tú eres la buena de la historia, entonces. No podría decirte que no hay personas misándricas en general en la vida, pero te sorprendería saber que no necesitas de ninguna ideología para desarrollar pensamientos misándricos. No necesitas ninguna ideología exacta para desarrollar resentimiento y luego externalizarlo, ¿no? Motivos pueden venir de todos lados, pueden ser no motivos políticos, sino completamente personales. Acusar a la misandría de ser la agenda principal del feminismo, a pesar de que las feministas digan una y otra vez, no, cierto, no, Ramiro, ya te dije que no odiamos a los hombres. Además de que es una falacia de hombre paja, ¿no? Es una de las mayores herramientas para desprestigiar a todo el movimiento y todas las conversaciones, ¿no? Que termina desviando la conversación del feminismo hacia ¿a dónde? A los hombres. Una vez más. Son pero tan pinches importantes que hemos generado un movimiento filosófico, político, nada más porque nos cagan y queremos cortar pitos. Eso es reforzar una cultura centrada, pues, en los hombres, ¿no? Y la verdad es como, güey, el feminismo me llevó hacia la ginecología autosugestiva y a llevarme mejor con mis amigas y con las mujeres que me rodean. ¿Dónde estás tú? En esa dinámica, ¿no? Y justamente como estamos platicando, o sea, en realidad una de las cosas más chidas y más valiosas que nos han dado los feminismos es relacionarnos de otras maneras con nuestras amigas, de saber que no somos competencia entre mujeres, generar otro tipo de vínculos con mujeres. La mayoría de las feministas que al menos yo conozco y que yo escucho, estamos muchísimo más enfocadas en generar otro tipo de vínculos con nosotras mismas y con otras mujeres que en realidad estar hablando de vatos y de cómo los odiamos y los queremos desaparecer del mundo. Aparte, es bien extraño cómo a lo largo de la historia, pues, ha habido muchas cosas que propician que se segregue a los hombres de las mujeres, ¿no? Básicamente ha sido el hombre constantemente diciendo, la mujer no entra aquí, la mujer no entra aquí, la mujer no entra en las academias, la mujer no entra en la escuela, la mujer no entra en los militares, la mujer no entra en este club. Y cuando lo hace la mujer es controversial, es como que los hombres se separaran de las mujeres fuera natural, pero que nosotros nos separáramos de los hombres es antinatural, ¿no? ¿Cómo podemos osar pensar nuestra existencia sin ellos? Claro que obviamente sí existen actitudes y fenómenos misándricos utilizando la categoría de feminismo para justificarlos. Sí existe, ¿no? Hay muchísimos fenómenos feministas con los que yo no estoy de acuerdo, que, por ejemplo, como el lesbianismo político, con ciertas actividades feministas extremadamente separatistas, pero sí, extremadamente separatistas, y sobre todo con un discurso, un activismo con un discurso excesivamente agresivo, ¿no? Y muy persiguiendo al individuo, muy persiguiendo a la persona. ¡Tú! ¡El de allá! Eso es algo con lo que no estoy de acuerdo y creo que sí puede llegar, ¿no?, a actitudes un poco misándricas. ¿Qué otro punto de quiebre tienen? ¿Qué actitudes de algunos feminismos les parece como
Mi punto de quiebre sí es la transfobia. Sorry, ya sé que se me van a ir encima, pero ahí sí está mi raya bien marcada. Y así feminismos excesivamente blancos y clasistas. O sea, esa banda que está así como de, es que no has leído a no sé quién, es que tienes que leer a Butler, es que tienes que leer a Simone de Beauvoir. Güey, pues no es cierto. O sea, no tienes que leerlas a todas, no tienes que entenderles ni siquiera. Así, estarles echando la bibliografía es súper clasista y esos feminismos así sí no checan nada conmigo. Hay que recordar que la mayoría de las ejecuciones de las personas no tienen que ver con cuál es su opinión política, ¿no? Sino de su contexto personal. Recuerden que somos millones de pinches morras. Chingos de chingos. No puedes ir por la vida haciendo conclusiones generales a partir de la abstracción de sujetos individuales que tú elegiste de manera sesgada. Dijiste, esa mujer que está ahí, la voy a elegir para que ella represente, lo que ella dice represente todos los ideales del feminismo. Y entonces, obviamente, vas a encontrarte un montón de opiniones con las que no estás de acuerdo del feminismo, porque hay un montón en Internet y porque también Internet suele ponerle mucha más atención a las como conversaciones negativas, ¿no? ¿Por qué? Porque los humanos tendemos a tener un sesgo de negatividad, ¿no? Los humanos volteamos a ver las cosas negativas porque 1000 días de paz no resuenan tanto como un día de guerra. Entonces nosotros naturalmente, instintivamente buscamos las conversaciones negativas. Yo sí he visto en redes sociales unos comentarios bien misándricos y hay uno en particular que la neta, así hace como 1 año o 2 se volvió así como súper viral una nota de un periódico así como inglés en el que básicamente habían dicho así que, o sea, una mujer podía embarazar a otra mujer a partir de como así células madres que extraían de la médula ósea, así ya un pedo como bien futurista. Y hubo un chingo de morras que de repente sí fue así como de, ¡a huevo! ¡Nos podemos embarazar sin los vatos! Esta es la utopía feminista, podemos desaparecerlos porque ya podemos embarazarnos entre nosotras. Y sí fue así como de, chale, güey, hay un chingo de utopías feministas. Elegiste la peor de las utopías feministas. La más chafa, güey. Decidiste así, todas las utopías feministas escoges en la que desaparece a la otra mitad de la población. Thanos. Pero Thanos súper selectivos y pum, vatos. Solamente porque nos podemos embarazar a través de la médula ósea. Mal. Yo no quiero que se vayan los lindos hombres. No. Ay, los hombres lindos. Ay, sí, que no me quiten a Fesco. Ay, no, que no nos quiten a Fesco de Euphoria, por favor. El punto es que esas opiniones misándricas no representan el movimiento. Y que esto no significa que además, o sea, no podemos empatizar con morras que han sufrido violencias muy particulares en manos de hombres, ¿no? O sea, como estas actitudes que se tachan muchas veces de misándricas cuando en realidad pues son enojos absolutamente justificados y empatizamos perfectamente con ustedes, o sea, Sí, muchas han sufrido violencias perpetradas por hombres con nombre y apellido. Y se entiende que quieran trazar una línea muy estrecha entre su vida personal con la de todos los demás hombres. Solo hay que hacer la aclaración de que esto no es un proyecto feminista. Yo no entiendo, ¿por qué los hombres no pueden ser feministas? O sea, ¿pueden? ¿Pueden o no pueden? No pueden. ¿Por qué vatos no? Bueno, primero, ¿para qué vatos? ¿Para qué quieren ser feministas? Exacto. Porque ya entendí que entonces el cuestionamiento es de una perspectiva femenina. Primero, ¿para qué quieres utilizar esas credenciales? Tú, vato, que preguntas, ¿por qué no puedo ser feminista? Ok, te dan eres descuento. feminista. Te dan descuento. Sí, en museos, seguro te dan descuento en museos, güey. Te damos tu credencial de reportero de Bisbirige de feminismo. Yo tengo la mía, perros. Es muy curioso porque muchísimas de las personas que se quejan de esto son personas que desde el principio invalidan al feminismo. Entonces es como, ¿para qué quieres tener credenciales de algo que no te gusta? Si no mientas por convivir, carnal, la neta ni te interesa. Pero no pueden ser feministas porque... La teoría política feminista parte de la experiencia personal llevada a la acción. Eso no quiere decir que los hombres no puedan, pues, empatizar, ¿no? Pero es muy loco, ¿no? Porque justamente lo que estamos diciendo es que una de las razones principales del movimiento es la crítica de que los hombres han sido la cara de todos los movimientos sociales y han sido la voz de todos los movimientos sociales. Piensa en cualquier movimiento social. Ajá. ¿Quién estaba ahí al frente? Vatos, muriendo, siempre. Exacto. Entonces el feminismo busca las perspectivas femeninas, sí o sí, ¿no? Imagínate en las peleas por los derechos civiles de los afroamericanos y imagínate un blanco en medio de toda esa multitud así de, escúchenme, hermanos, ¿se acuerdan cuando nuestros antepasados picaban algodón como esclavos? O sea, sería así como de,
amigo. Amigo, tus papás seguramente eran esclavistas. Ajá, es como querer ir a un club de divorciados y no estar divorciado. Es así como, está bien que vayas de oyente, pero ¿tú qué vas a aportar al club de divorciados? Y es por eso que nosotras, por ejemplo, no podríamos considerarnos afrofeministas. A pesar de que somos feministas, no podemos ponernos la etiqueta de afrofeminismo porque es una perspectiva... No nos podemos poner una etiqueta de algo que no hemos encarnado. Ajá. Claramente necesitamos que los hombres empaticen con el movimiento. Por supuesto. O sea, no es así como de, oye tú, Ramiro, así estás afuera del movimiento, vete al rincón. No, claro que necesitamos hombres que empaticen con el feminismo, que entiendan por qué es importante, que entiendan desde dónde estamos enunciando, pero que también se den cuenta de que tienen problemas de machismo, de patriarcado, que también los está afectando a ellos y que están en todo su derecho de criticar y que tienen que criticar y que tienen que buscar un cambio. Pero ese cambio lo pueden hacer desde cualquier etiqueta que quieran ponerle, solamente no feminista, o sea... El feminismo pues entiende que los hombres obviamente tienen un montón de problemáticas, que ¿no? vienen también del machismo y del que sistema justamente patriarcal. vienen de la socialización. Y es verdad, o sea, mucha gente dice, pero es que los hombres viven menos. Sí, según las estadísticas, los hombres viven menos, ¿no? También Sí. se matan más, ¿no? Sí. Y mucho Ajá. de eso es justamente porque la socialización nos lleva a... No ir al doctor cuando les duele algo, porque es así como, no, a mí no me duele. Los hombres se tardan mucho más tiempo en ir al doctor porque han sido socializados de tal manera de que no saben reconocer dolor, les cuesta mucho trabajo reconocer el dolor. Y sí, ya sé, no todos los hombres, pero la mayoría, Ajá, históricamente. Y pues justamente esto del feminismo no es una pelea de quién sufre más, ¿no? La cosa es que mucho de lo que les sucede a los hombres por socialización no tiene que ver en su relación de poder con las mujeres. Tiene que ver en su relación con otros hombres y con su propia masculinidad. Con su mandato de masculinidad, ¿no? Del cual tendrían que liberarse, buscar alternativas. Los hombres pueden apoyar muchísimo el movimiento feminista y los invitamos a que participen en el movimiento feminista. ¿Cómo? Por ejemplo, señalando a sus amigos cuando cometen actos violentos Misóginos. o machistas, misóginos, rompiendo el pacto patriarcal, saliéndose de esos grupos de WhatsApp en donde comparten fotos en calzones de morra sin su consentimiento, cambiando el lenguaje que utilizan con otras mujeres. Cuestionándose, sobre todo, los mismos cuestionamientos que estamos diciendo del feminismo, pero en hombres. ¿Por qué creo lo que creo, no? Que de esto es una perspectiva de rol completamente sólida, sin poder cuestionarlo, y que tanto también parte de mi relación y mi dinámica de poder que tengo con las mujeres y sobre las mujeres, ¿no? Y también con disidencias sexuales. Ellos no pueden ser feministas, yo sí puedo ser feminista, puedo yo compartir el feminismo, Claro pero que sí. no es mi obligación hacer feministas a la gente. No, para nada. Y tampoco a los hombres que me acompañan. No. También Y- es muy importante respetar los procesos personales. Eso es algo fundamental desde cualquier aspecto. Y hay que entender que esta deconstrucción de los hombres, cuestionándose sus cosas, no es una agenda del feminismo. Sí esperamos que los hombres sientan más urgencia de hablar de cosas específicas, de sus derechos reproductivos, de la paternidad consecuente, de por qué ellos son los que tienen que ir a la guerra, de revisar sus opresiones, que son completamente reales, ¿no? Pero esa es su lucha. Pero esa es su lucha y su chamba. Entonces, la construcción de un vato sería esto, el cuestionamiento de su acción dentro de todo esto. Absolutamente. Sí, cuestionamiento de las relaciones de poder de hombres y mujeres a lo largo de la historia y cómo el origen de muchas decisiones sociales viene de ahí. Ok, creo que sí soy más feminista de lo que pensaba entonces. O sea, todo esto es el entender que las cuestiones vienen por una hegemonía del poder. Exacto, sí. Aparte del proaborto, ¿qué otras cosas hay en la agenda del feminicidio? O sea, y en contra de los feminicidios, ¿no? No nos gustan los feminicidios. No. No nos gustan los feminicidios. ¿Qué existe en la agenda aparte del proaborto? ¿Por qué no se pueden poner de acuerdo entre ustedes? Dicen por ahí, ¿no? Bueno, como ya dijimos, todos cuestionarse cosas, ¿no? De tu realidad inmediata, pues es un tema que genera muchas crisis ideológicas y muchas crisis personales, ¿no? Uno está así, casi como una crisis existencial. Pero entonces, aquí está la cosa. Si hasta los comunistas rusos se separaron entre leninistas, trotskistas y stalinistas, ¿no? Entre republicanos se pelean. Pues es natural que el feminismo tenga muchísimos enfoques, ¿no? O sea, como todo. Es tan variado como las mujeres mismas. Y por eso se propone que se hable no de feminismo, sino de feminismos. ¿Cómo? En plural. Feminismos. Ok. Es imposible que haya una sola rama, o sea, es imposible que sea un movimiento centralizado, procede a ser un movimiento descentralizado,
Porque, bueno, somos millones de personas. Millones. Así como en otras ramas de la humanidad, la gente nunca ha logrado ponerse de acuerdo. Y como el feminismo está retomando todos estos temas, está retomando la sociología, está retomando la psicología, la filosofía, todos los debates filosóficos que no han sido resueltos, pues tampoco van a ser resueltos por el feminismo, ¿no? Esos mismos debates existen las feministas, entonces va a haber feministas que digan, no, pues a mí me hace mucho sentido Marx, tras. No, pues a mí me hace mucho sentido Sócrates, tras. Entonces va a haber una nueva perspectiva de todo. Por eso hay ramas, porque todas las ramas se enfocan en distintas perspectivas, jalando diferentes teorías. Entonces cada quien puede sentirse más cómodo en ciertas ramas que vayan más con tu ideología. Porque Exacto. como justamente el feminismo parte de llevar las vivencias personales a una agenda política, filosófica, ecológica, pues las vivencias de las mujeres van a ser distintas. Entonces el foco de la lucha va a ir cambiando. ¿Qué tipo de feminismo es el que más me acopla? O sea, ¿cómo lo sé a partir de leer? Pues sí, a partir de aprender un poco de cada una de las ramas. Algunas de las ramas del feminismo las vamos a mencionar, Ok, a ver, pero no contámonos. las vamos a explicar completamente, pero existe la rama del feminismo radical, liberal, transfeminismo, factual, de la diferencia, abolicionista, regulacionista, ecofeminismo, afrofeminismo, decolonial, anticapitalista. O sea, yo sé que suena como... Las radicales son las malas. No. No No son las malas. No. Solo son las que tienen ideas más pegadas a la raíz del Ajá. feminismo. Roja y yo, las dos nos consideramos feministas radicales. Ustedes dos son feministas radicales. Sí. Ok. Nos identificamos con el pensamiento del feminismo radical. Ajá. Luego en otro momento podemos explayarlo, pero sí... Ujú. Pero, no hay con bueno todo. ni malo, ¿estamos de acuerdo? No. No, solo son enfoques. Y además no estoy de acuerdo con todo lo que dice el feminismo radical y no con todas las propuestas, ¿no? Por ejemplo, yo no Ujú. soy abolicionista del género. No, yo tampoco. Pero bueno, hay una agenda súper amplia de todo esto. Algunas agendas incluso pues, son excluyentes entre sí mismas. Agenda es como cosas que le importan dentro del feminismo de eso. Ajá. Ok. Ajá. O sea, para algunas feministas liberales, por ejemplo, tendrá mucho más que ver con ocupar puestos de poder, con estar en las leyes. Y para alguna feminista de ese tipo, así como que mi discusión teórica académica pueda ser ociosa. Y como decía, así como de, pues eso qué, es una pérdida de tiempo, ¿no? Y no es como que tengas que pertenecer a una rama u otra. Al final de cuentas, Ajá. o sea, realmente somos híbridos de pensamientos. O sea, tú no puedes decir que eres de una escuela filosófica. Al final de cuentas, tú obtienes toda esa información filosófica y dices, bueno, me gusta que Kant dijo esto y me gusta que Descartes tal. Y ese vato que me dijo en la calle una vez. O sea, al final somos un híbrido que agarramos todo y es lo mismo con el feminismo, ¿no? Todas estas, pues, ramas ofrecen perspectivas de cómo voltear a ver una realidad. Y pues algunos de los ejemplos de agendas, o sea, por decir algunos de los ejemplos de agendas son, pues, luchar contra el acoso callejero, con la violencia doméstica, el análisis de opresiones de manera más horizontal, el reconocimiento de las luchas indígenas y afrodescendientes, el reconocimiento del trabajo pagado como plusvalía en el capitalismo, cuestionarlos la enemistad que se generaba entre las mujeres para dar paso pues, a la sororidad, división equitativa de los trabajos de los cuidados, de construcción del género, etcétera, etcétera. El punto es que hay muchas agendas, ¿no? Muchas exploraciones que vamos para allá, que se conversan, que se teorizan, que eventualmente algunas se hacen leyes, ¿no? Como la ley Olimpia. Como la ley Olimpia. O sea, la ley Olimpia es un acto feminista. Sí, Claro. absolutamente. Y a pesar de que algunas personas podrían decir, entonces no hay objetivos claros, en realidad las corrientes sí han logrado unificarse en principios muy elementales del bienestar de la mujer, ¿no? Porque en realidad sí hay objetivos claros. Todas queremos una vida libre de violencia Amén. y opresiones. Sin embargo, pues la diferencia radica en cómo queremos llegar ahí. Pues como en la realidad, ¿no? O sea, todos queremos ser felices, pero a veces unos son capitalistas y otros son conservadores y otros son socialistas y otros son no sé qué y otros son no sé qué, ¿no? ¿Por qué chingados tendríamos que estar 50% de la población de acuerdo hacia el mismo objetivo? Exacto. Ese también es Es otro de cierto, mis, ¿verdad? de mis Exacto. argumentos antifeministas favoritos. Así como, las feministas no logran ponerse de acuerdo, no tienen una agenda en común. Y es como de, a ver, carnal, para empezar, sí tenemos un objetivo en común. Creo que O sea, todas estamos en el mismo Todas papel, estamos en sí. ese mismo track. Y al final de cuentas tenemos otro tipo de enfoques distintos. Ajá. Así como ocurre en la humanidad en general. Claro. O sea, no todos piensen cualquier partido político y hasta ahí adentro se están agarrando trancazos de cómo dividir presupuestos, por ejemplo, y no se ponen de acuerdo. Claro, me Pues, vas a decir que en el siglo XVIII, en el romanticismo, todo el mundo estaba súper de acuerdo a que el corazón tendría que sentirse exactamente de la misma manera. exacto. Ok, entonces sí quiero ser feminista.
¡Auch! ¡Qué complicado! Sí me costó, ¿eh? Y pues uno de los principales objetivos común que ahorita todas las feministas tenemos es el derecho a la vida de las mujeres, que parece obvio, las mujeres deberían vivir, pero pues en un país en donde diario asesinan a 11, 12 mujeres, pues parece no ser tan obvio. No es tan obvio. A mí me gusta mucho vandalizar, yo no sé ustedes, morras, a mí me encanta, yo vandalizo sin ninguna perspectiva política, a mí me gusta, yo veo cantera rosa y la hago pito. Cuéntenme, el feminismo junto con el vandalismo. ¿Van de la mano? ¿No? ¿Y por qué? ¿Por qué destruyen cosas? ¿A cuántas mujeres salvó la destrucción del KFC, no? Los monumentos, no. Las paredes, no. ¿Por qué piden respeto con violencia, no? Hay que entender que la protesta no fue inventada por el feminismo, tampoco la iconoclasia, y no todas lo hacen. ¿Qué es la iconoclasia? La iconoclasia es lo que llamamos el vandalismo político. Es la premeditada destrucción o degradación de símbolos o imágenes. O sea, ¿tú estás de acuerdo con separar a la iglesia del Estado? Sí. Es un movimiento que recurrió a la iconoclasia, porque 10 obviamente días. rayaron cosas sagradas y dijeron, ¡Nel, se separa! Sí, claro, la escena trágica, eso fue todo así Benito Juárez haciéndola de pedo por la pinche iglesia. Y tú no estás por ahí diciendo, yo no estoy de acuerdo con eso porque hubo iconoclasia. La iconoclasia venía de la mano con el separar al Estado de la iglesia. Entonces, el concepto iconoclasta ha coexistido persistentemente con el concepto de iconodulía. Y la iconodulía es justamente la adoración por las imágenes, ¿no? Ambos son antagónicos, ambos han venido a lo largo de la historia, ¿no? Todo empieza con una prohibición de la idolatría por imágenes sagradas, ¿no? Empieza a ver así como, tú no puedes idolatrar a esa imagen sagrada. ¿Por qué? Pues por toda clase de agendas. ¿Por qué? Porque venimos a colonizarte y nosotros somos cristianos y tú no puedes estar idolatrando a Tonatzin, ¿no? No. ¿Cómo que le estás haciendo un ritual al río? Tráeme a un San Pancho. ¿Dónde está San Francisco? A la chingada. Sí, ok. Toda la iconoclasia empieza con imágenes sagradas, ¿no? Porque al destruir un objeto se hace una declaración al dañar el valor cultural que tenían. Esta devastación ideológica de estar dañando cosas, pues es utilizada mucho en las guerras, ¿no? En las revoluciones. Hay una frase interesante. Tal vez por eso las personas se sienten muy ofendidas cuando se pinta un monumento o se destruyen los aparadores. En esos momentos la ciudad es tan horrible como la realidad que alberga. En la historia nunca ha faltado la destrucción realizadas por razones ideológicas, ¿ok? No mames, los bombardeos en toda Europa junto a la Segunda Guerra Mundial. De siempre, le pregúntale a las esfinges de Egipto que no tienen nariz. No es lo mismo que un vandalismo que no tiene un objeto político, no es un vandalismo que simplemente es por ahí haciendo daño, ¿no? Es... Como el que yo hago. Entonces, los humanos siempre hemos tenido una estrecha relación con las imágenes. Somos muy de simbología. La iconoclasia forza una conversación de nicho a un problema mainstream. Toma esta imagen. ¿Y qué pasa en esa imagen? Son mujeres que a lo largo de la historia tuvieron que ser sumisas, abnegadas, calladas, destruyendo monumentos, como una iglesia, como un aparador que uno representa capitalismo, el otro representa la iglesia. Entonces es todo un acto simbólico que conjuntamente pues hace un acto político, ¿no? Algo que es muy legítimo detrás del uso de la iconoclasia es que absolutamente ningún cambio se realizó o se hizo pidiendo permiso. Ninguno. Y pidiendo por favor. Por favorcito. Please, dejen de matarnos. Las sufragistas de la primera ola sí eran mujeres civilizadas. Ellas también rompían y también rayaban como chingados, también ¿no? quemaban y también se amarraban. Y esa destrucción, ¿cómo ayudó a las mujeres muertas, no? Genera conversación. Punto número 1, hay que notar que se han hecho muchos actos feministas pacíficos. Los actos feministas sin vandalismo político, de todos modos, son más criticados que el vandalismo general. Sí. Pues simplemente ve lo que pasó con el performance de las tesis de un violador en tu camino. O sea, hacemos una rola, hacemos un performance y ya, así hay un chingo de banda así burlándose, haciendo remixes y así pinches viejas ridículas. Naturalmente, en el momento en el que incluso rechazan las propuestas pacíficas, es natural que la propuesta se intensifique, y no solo en iconoclasia, también en los símbolos en sí mismos, y por eso hay más mujeres pues haciendo toda clase de actividades, ¿no? Hay más mujeres pues enseñando los senos o haciendo intervenciones como muy plásticas, poniendo antimonumentos. Entonces, regresando al concepto de si esto sirve o no de algo, pues es muy complicado, ¿no? Porque al final de cuentas, como digo, no, la iconoclasia
jala a muchas personas y lo que sí es cierto es que la cantidad de mujeres interesadas en el feminismo ha subido mucho. La cantidad de mujeres en las marchas se ha exponenciado y la sociedad queer sí está volteando muy frecuentemente hacia la dirección de lo que está sucediendo. Y también las marchas empujan la ventanita de la normalización, ¿no? Es así como de, no, vandalizar no, estaba más chido el bailecito ese, ¿no? O sea, curiosamente... Porque hace un mes te estabas burlando, ahora ya está más chido. Sí ayuda a que lo que estaba considerado antes como ridículo sea una representación mucho más, que le pongan más peso, ¿no? Convocar a una marcha nunca nace de un lugar feliz. Usualmente las razones son la injusticia, la indignación, la desigualdad en alguna de sus formas. Es una movilización social que nace del descontento. Casi siempre criticar la iconoclasia, olvidando todo lo demás que representa, todo lo que ya les dijimos que es el feminismo y decir, no, pues es vandalismo, sí parte de no comprender lo que está diciendo, lo que se está diciendo, de no empatizar con lo que se está diciendo. Con las demandas, que además son absolutamente justificadas. Y pues es notorio eso, que no existe una conversación trending para criticar a todo el vandalismo en general. Esto sigue siendo una más de las herramientas generalizantes para invalidar al feminismo sin una verdadera exploración del concepto. Feminista, tú puedes tener la opinión que quieras sobre la iconoclasia, o sea... Mira aquí una amiga que es doctorante en perspectivas de género y realmente no sabía mucho de iconoclasia. Realmente no es una discusión que estemos teniendo, o sea, como no hemos leído realmente textos de iconoclasia, creo que es un tema que definitivamente voy a llevar al salón de clases porque sí es algo que además está ocurriendo en las calles todo el tiempo y que está generando tanto debate y que está generando opiniones tan polarizadas, inclusive a veces dentro de los mismos feminismos, y que no lo estemos estudiando, que no estemos conversándolo en la academia, pues sí me parece como pues un poco extraño, ¿no? O sea, sí existe en la investigación individual, o sea, obviamente, así si digo que no existe, yo sé que va a salir alguien a decirme, a citarme una tesis. Mi doctorado es acerca de... Claramente sí hay tesis individuales, sí hay investigaciones, sí hay como esfuerzos personales, pero no es una, o sea, lo que me refiero es que no es una conversación que se esté dando, siento, lo suficiente en salón de clases, que al final de cuentas es en donde nos sentamos a construir conocimiento y no lo estamos construyendo también desde estas perspectivas que son muy importantes para el activismo. Persona que nos escucha tienen que entender que también es complicado para nosotras hablar de la iconoclasia porque ninguna de nosotras lo ejecuta. En particular, yo creo que eso le corresponde a personas que neta traen toda esa furia y que lo tienen que decantar. O sea, no es lo mismo decir, está vandalizando, que una persona que te dice, güey, yo traigo una furia enorme porque me mataron a mi hermana, ¿no? Entonces yo las invito a que estén o no estén de acuerdo, sepan que la conversación va para otro lado, pero que de todos modos no se trata de criminalizar al individuo y decir esta persona hace tal y esta persona hace tal. Al final de cuentas existen muchas herramientas de luchas, las feministas utilizan todas estas herramientas de lucha e intentan explorar en todas, funcionar esto, funcionar la iconoclasia, funcionar a tal, pero al final de cuentas la idea principal va mucho más allá, ¿no? De todo esto. Todas estamos aportando nuestros granitos de arena desde donde podemos y como podemos. El ser feminista, no femenina. Feminista es una moda. Algunas lo hacen por encajar, la verdad. Uno de los mayores problemas es que la gente confunde popularización con moda. Solamente porque algo se vuelve popular no significa que sea una moda que se sigue ciegamente. El feminismo como movimiento social y político pues tiene una pinche trayectoria muy larga, donde ha habido miles de pensadoras a lo largo de todas estas décadas, ¿no? Muchas académicas están teorizando, de hecho, curiosamente ya dicen que estamos ya en la cuarta ola. Ay, curioso. Me perdí 3. Y la cuarta ola es justamente caracterizada por nacer en una época en donde la información es más accesible, en donde tenemos acceso pues a todos estos de Twitter, al Facebook, a todo esto. Entonces, pues es más fácil que las chicas accedan a eso. Por lo tanto, pues se entiende, ¿no? La popularización, la explosión que existe de todo esto. Estamos hablando de que antes de esta cuarta ola, pues realmente la información se transmitía de una manera mucho más lenta a la que estamos acostumbrados ahorita, ¿no? ¿Te acuerdas? O sea, las feministas de los 80s en México y en Latinoamérica estaban leyendo feministas de 10 años atrás, que habían escrito 10 años atrás en Estados Unidos porque la información no se transmitía instantáneamente. Y ahorita, hoy en día, tenemos la facilidad de que en Twitter, de repente, así, hay un hashtag que se vuelve popular en 5 segundos. ¿Me estás hablando de mí, otra tú? chica. Sí, de hecho, académicamente muchas proponen que se marque el inicio de la cuarta ola con el Me Too en el 2017.
¿Ah, sí? Muchas feministas de la segunda ola tardaron 20 años en llegar a las feministas de otros países. Sin embargo, el movimiento Me Too se hizo mundial en menos de una semana. Gracias al tweet. Gracias a Twitter. Ajá. Gracias a la masificación de la comunicación que tenemos gracias al internet. Fue hasta el 2017 en que todas, a nivel electrónico, nos pudimos escuchar y decir, yo también fui violada, yo también pasé esto, yo también he vivido esto. ¿Y qué pasa con comunidades, por ejemplo, comunidades indígenas dentro de la Sierra de Guerrero? Justamente eso iba. O sea, sí hay una masificación, pero no debemos de perder de vista que sigue habiendo una brecha tecnológica que es muy importante y que hace que justamente los distintos feminismos tengan caminos distintos. ¿Qué es esto lo que me dices? O sea, la evolución no va a ser el mismo camino para lo que el feminismo de las mujeres en la Sierra de Guerrero, que siguen siendo violadas por su hermano, Total. cualquier situación. Ok. El punto es que, retomando el concepto de si esto es moda o no es moda, pues la verdad es muy, muy limitante, ¿no? Agarrar a más de un siglo de mujeres teorizando, ¿no? Y accionando y reducirlo a decir a moda, ¿no? Porque ha habido una popularización del tema. Ciertamente hay que aceptar que sí existen los sentimientos de pertenencia. Sí existe todavía el humano teniendo una mente estilo tribu. Es así, yo, mi tribu, no somos ellos, ¿no? Pero eso pasa en todos los temas, ¿no? Hoy justamente vi que un tipo escribió, está bien que hayas dicho que te gusta el calor, todos hemos dicho cosas estúpidas. O sea, sí, es una broma, pero es bien cagado que hasta las opiniones del clima en la gente de yo soy team frío, tú team calor, generan una cosa de sentido identitario, ¿no? Entonces, obviamente sí hay cosa de tribu, sí hay cosa de identidad. Pero que además, si tu necesidad de pertenecer te lleva a cuestionarte cómo has vivido, a cuestionarte cómo se ha entendido el mundo desde una perspectiva masculina, a cuestionarte si las experiencias que has vivido las has hecho en solitaria. ¡Que sea moda! ¡Que sea moda! O sea, es súper positivo. Me parece una moda muy productiva, la verdad. Y eso que dicen de que es que muchas se integran sin saber nada, pues sí sucede. Básicamente todo lo que empiezas por primera vez, pues llegas, ¿no? Sabiendo muy poquito. La mayoría empezamos por ahí. Hay que decir algo, ¿no? No toda práctica o discurso sobre las mujeres es feminismo. Tampoco se necesita cumplir una serie de requisitos para estar interesada en el feminismo. Amiga, di no al feministómetro. Básicamente el feministómetro es esta idea de que hay feministas que lo están haciendo mal y feministas que lo están haciendo bien. Ser la policía moral individual no es un acto político. Como dice Celia Amorus, el feminismo y por ende las feministas no cuestionan las decisiones individuales de una mujer, sino las razones para tomarlas. Si conceptualizamos mal, politizamos mal. Ninguna mujer que se identifica como feminista lo sabe absolutamente todo, ni pretendemos saberlo todo. Es un proceso de constante deconstrucción. Siempre estamos en proceso de aprendizaje y eso es lo rico del movimiento. Y hay que entender que incluso las mujeres que llevan toda la vida estudiando feminismos van a tener sesgos. Seguirán existiendo y no pasa absolutamente nada. La seguiremos cagando y aprenderemos de nuestros errores una y otra vez. Eso, mamona. ¿Alguna otra duda, queja que tengan, que ustedes quieran compartir o idea? Comentario, duda. No, Voz del pueblo. no. Tengo mucho que intentar entender. Yo creo que voy a volver a ver el episodio como para entender varias cosas. Ya les contaré cómo va. Hay un montón de feminismos que no entiendo, güey. O sea, un montón y áreas que no entiendo quién sí tiene voz y quién no. Tan siquiera sé que ahorita sé que sí tengo voz y tengo camino en el feminismo porque soy parte del mismo, claro que sí, hermana. Okay. No, y te entiendo completamente. O sea, hay que aceptar que mucha de la exploración del feminismo viene con conversaciones punitivas. La conversación política es la más difícil de charlar con quien sea porque genera cambios inmediatos en las leyes, en las costumbres y en todo. Claro. Entonces, realmente no hay conversación política en la realidad que no venga de individuos demasiado emocionales porque estás afectando su vida inmediata. Entonces, sí existen conversaciones punitivas, sí te vas a topar con feministas que te van a decir, eres una mala feminista. Y eso posiblemente sí te va a hacer, pues te mando a la verga, güey. Eso fue lo que yo sentí al principio. Descubrí que esta ideología no podemos agarrar a las personas individuales y decir lo que yo pienso del feminismo es por lo que me dijo esa morra o Tana o Juana tal.
O sea, al final de cuentas es como decir, bueno, voy a estar interesada en la sociología y voy a estudiar sociología independientemente de si mi compañero de la escuela de sociología es un pendejo. Ay, güey, qué difícil es poderse dar chance de eso, ¿no? Sí. También es un choque, o sea, es entrar en choque contigo misma constantemente, o sea, con los valores que has aprendido, Güey, estudiando con las agronomía, tradiciones no que has entendido. mames. O sea, el 80% eran hombres y el 70% eran extremadamente machistas, ¿sabes? O sea, Entiendo por qué las mujeres también no quieren acercarse al feminismo, porque es estar cuestionando su propia vida. O sea, es decir, güey, voy a revisar mis propias decisiones y las voy a cuestionar. O sea, lo que te puede empujar a cosas a las que no pensabas que te iba a empujar. O sea, yo la verdad terminé una relación después de acercarme un poco más al feminismo. Y es así como Por de, dos. güey, me hizo terminar mi relación. Por 2. Está fuertísimo, está fuertísimo. Amiga, te invitamos a este mundo. No necesitas ni siquiera hablar con otras feministas. Te invitamos a tener conversaciones contigo misma, a cuestionar algunas cosas. No uses la etiqueta o usa la etiqueta. Aquí estamos esperando para ti y aquí estamos esperando para conversar. un poco más en Tecito de Calzón, su amarro auditivo, donde les traemos los mejores chismes y hoy el mejor feminismo del ayer y hoy. Muchísimas gracias por estar en este espacio. Esperamos tener otros diálogos feministas. ¿Qué preguntas tienen? ¿Qué quejas les gustaría que exploráramos desde esta manera, desde esta perspectiva? Nos encuentran en redes sociales. Me encuentran en Instagram como Miau la Roja. A mí como Italups Valenzuela en Instagram. A mí como DamaG_G y en todas las redes como DamaG. Y a mí como Rose.mapola en cualquier red social, TikTok, Instagram y también en YouTube. Muchas gracias por estar en este espacio y nos vemos en otra ocasión. Los amamos. Chao, bye. Ya me lo latinaste casi al apodarme feminazi, pero un detalle te falló. Quien camina por las calles con miedo soy yo.